Cuando hablamos de portales de la oración, es muy importante saber que en Cristo necesitamos la dirección, la guía para poder orar. Hemos visto textos claramente que lo vamos a analizar, que el Espíritu Santo dice que es importante pedirle la ayuda a Él en la oración porque nosotros no sabemos orar. Y por más que llevemos años, y esto orar no significa de los años que tú tengas, significa de orar con el entendimiento. Porque muchos pueden llevar muchos años, pero oran con el consciente, o no oran con el entendimiento. Por eso la Escritura dice, cantaré en el Espíritu. Y mire que ahí está hablando del Espíritu. Cantaré en el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Y oraré en el Espíritu. Y orar en el Espíritu significa algo bueno, pero también dice, oraré con el entendimiento. Hay cosas que nosotros tenemos que profundizar. Hay cosas que tenemos que aprender, porque la manera en que se abren todos los portales a través de la oración es a través de creer, tener la fe, la convicción y la seguridad. Y aquí entramos entonces en el tema que nos va a ayudar mucho a poder saber cuán necesario es saber orar. Romanos 8:26, un texto muy importante porque nos dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí está hablando del Espíritu Santo. Recuerde que tenemos a Jesús como el abogado, pero aquí también podemos ver que aún el Espíritu Santo también intercede con gemidos indecibles. Él también aboga. Lo mismo que hace el Espíritu Santo, lo mismo lo que hace Jesús. Por eso que se llama el Paracleto. El Paracleto tiene que ver con el intercesor. El Espíritu Santo también intercede por nosotros con gemidos indecibles, o sea, gemidos que nadie conoce. Imagínense el Espíritu Santo gimiendo por nosotros. ¿Qué dirá? ¿Cómo será la forma de que Él hace gemidos indecibles? ¿Cuál será la apreciación de poder entender eso? Porque no lo entendemos. Humanamente no entendemos qué es un gemido indecible, pero así lo hace el buen Espíritu Santo. Intercede también por nosotros. La versión Band dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Mire qué interesante eso. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, acude a ayudarnos. Eso significa que cuando nosotros oramos, cuando nos postramos y oramos con el entendimiento, viene Él y acude a ayudarnos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué pedir. Fíjate que es muy importante que cuando nosotros hagamos oración, le digamos al Señor, ser sincero, decirle, Señor, yo no sé orar. No creernos, y no estoy hablando de los años, que a lo mejor ya tenemos oraciones marcadas, palabras marcadas, palabras que hemos escuchado, las repetimos. No se trata de eso, es orar con el entendimiento. Y todos necesitamos orar, aunque llevemos años, no sabemos orar. Por eso la Escritura dice, a través de Romanos 8:26, no sabemos qué pedir. ¿Por qué? Porque cuando pedimos lo hacemos en nuestra carne, en nuestra humanidad, en lo que pensamos, en lo que creemos. Pero a lo mejor el Espíritu tiene otro fundamento aún mayor y mayor revelación. Versión BLA, somos débiles, pero el Espíritu viene, ahí habla con el Espíritu Santo, por eso sale con mayúscula, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir, ni qué pedir. Qué hermoso ese texto, porque nos deja mucho que pensar en que realmente no sabemos orar. Puede llevar 30, 40, 50 años, toda una vida en el Evangelio, pero no sabemos orar. Y recuerde que no estamos hablando de llegar y orar y pedir, porque si no seríamos una máquina, lo haríamos solamente en la mente consciente, lo haríamos solamente en la mente natural, en la mente que tenemos. Pero aún así el Señor claramente nos dice,
que tenemos que saber cómo pedir. Y como no lo sabemos, ahí dentro del Espíritu Santo podemos hacer buenas oraciones, quizá oraciones de fuego. Y cuando hablamos de oraciones, no hablo de hacer manipulaciones o hacer griterío o hacer un área emocional y morisquete y movimiento de cuerpo. No, eso no. A veces nosotros confundimos las formas de adorar y las formas de pedir, o las formas de los movimientos del cuerpo. Es simple una oración en el Espíritu, nada más. No dice que una oración en el Espíritu que te vuelvas loco y que te des vuelta carnero y hagas movimientos de cabeza. No, eso no es en el Espíritu. Ahí la gente se confunde con esto. Esa es parte de una emoción. El movimiento espiritual tiene más profundo que el cuerpo, no es corporal. El Espíritu está dentro de nosotros y ahí nos ayuda y nos guía cómo orar con efectividad. ¿Por qué es importante adorar antes que recibir la revelación? Porque el orar nos manifiesta y nos conecta realmente con Dios. El trono celestial de Apocalipsis 4:1, la adoración celestial. Después de esto, miré aquí en una puerta abierta en el cielo. En la primera voz que oí había una voz hablando y que dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Vemos claramente entonces en este pasaje donde después de esto dice, ¿después de qué? Que hubo en el trono celestial una adoración celestial. Entonces, para recibir revelación, para recibir más de Él, primeramente hay que hacer esto, adorar. Cuando adoramos, se revela. Juan adoró y se le reveló. ¿Se le reveló qué? Apocalipsis. Que Apocalipsis significa revelación. Apocalipsis significa quitar la tapa. También significa, viene de la raíz, quitar la tapa y ver lo que hay dentro. Y ver lo que hay en ese conocimiento y esa revelación. Entonces creo que cuando adoramos, nuestra percepción más se agudiza. Nuestro oído espiritual más se agudiza. Nuestra percepción más se agudiza. Por eso es que es muy importante que cuando oremos, coloque adoración. No se puede orar y orar. Se tiene que colocar adoración porque es parte de ley. Juan se le reveló el Apocalipsis. ¿Por qué cree que primeramente hubo una adoración? ¿Por qué inmediatamente no hubo Apocalipsis 4:1 y inmediatamente esa puerta se abrió y le dijo sube acá? Porque necesitaba Juan entender y nosotros entender que para que se revele algo necesitamos la adoración. Después de esto que hagamos, oremos y vamos a hacer todo lo demás. Pero es importante aprender que tenemos que orar. Pero hay que adorar. Mire qué importante. Ahora, esa palabra puerta, después de esto, dice aquí una puerta. Esa palabra puerta, el significado es desurá. Desurá significa abrir o cerrar, literalmente o figurativamente. ¿Qué es un desurá? Un portal, una entrada. Significa que es una puerta para entrar a otro lugar. De lo que nosotros no podamos ver a través del desurá, entramos a lugares que no conocemos, a otras dimensiones, a otro nivel espiritual. Recuerde que en una casa que usted va por primera vez y la casa está llena de puertas, usted no va a saber lo que hay detrás de esa puerta, a menos que abra y entre esa puerta. Es lo mismo la revelación. La revelación de la adoración hace que se abren las puertas. La adoración, después de esto, se abrió la puerta. Una puerta abierta en que podamos nosotros entrar en el conocimiento y en su gracia y misericordia. Primer impedimento que podamos nosotros tener en la oración: la falta de perdón. Ahora este es un proceso. Esto no es y llegar a decir, tú tienes que perdonar, porque a veces también en eso se enseña mal.
Se dice, ejemplo, la persona que viene recién llegando a la iglesia y tiene problemas con el esposo, o tiene un problema con un padre, o no le dio un amor, y llegó recién a la iglesia y la gente inmediatamente le dice, tienes que perdonar y tienes que perdonar, y anda y pídele perdón. No es así, no es tan así, porque esa persona, y no solamente el nuevo, aún los que estamos dentro, se tiene que pasar por el proceso. ¿Cuál es el proceso? La sanidad primero, y luego haga el perdón. Mientras usted no sea sano, no puede perdonar. Y ahí a veces se comete mucho error en que la gente le obligan a perdonar. Y la gente, como el líder le dijo, y como la Biblia dice que hay que perdonar, y como nos enseñaron mal, la gente va y pide perdón, pero después de unas par de horas se recuerda nuevamente lo que le hicieron. O ve a esa persona en la iglesia y le vuelve a entrar el rencor, la rabia, le vuelve a dar el espíritu de venganza porque no ha sido sano. Se fija que no es llegar y perdonar. Este es un concepto que tenemos que aprenderlo bien. Lamentablemente se ha manipulado el perdón y hemos obligado a la gente. Eso se llama manipulación. Manipulación es obligarte a hacer algo que realmente tú todavía no te has sanado, no puedes perdonar. Sí es importante perdonar en el tiempo, cuando ya esa herida ya no es una herida, sino es una cicatriz. Es lo que vamos a dar en la clase del día domingo, en el nuevo libro, Las Memorias del Alma. Hay cosas que para poder hacer necesitamos sanar el alma. Mientras no sanemos el alma, no pida perdón, porque lo va a hacer solamente por el compromiso, porque alguien le dijo, pero realmente va a volver nuevamente la herida. Otra cosa que impide también en que la oración estorbe, lo que dice Hebreos 12:15. Mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Vemos otro tipo de estorbo en la oración. No podemos orar con amarguras. Por eso es que hay que trabajar con la sanidad, decirle, Señor, ayúdame a perdonar, sáname. Ahora, si hay amargura, sana esto. Y aquí hablamos de una raíz, que no es lo mismo tener una amargura normal, porque todos nos colocamos con una amargura, todos. Cuando recibe una mala noticia de un ser que murió, un ser querido, da amargura. Pero eso no significa que estemos mal. Jesús también se amargó. ¿Cuándo? Por la muerte de su amigo Lázaro. Y se amargó, Jesús lloró. Una amargura normal, sentimiento, emoción. El punto no es la amargura, el punto es la raíz de amargura. Porque la raíz de amargura no te deja ver, no te deja pensar, no te deja reaccionar, porque tu vida es sumida en ese vaso amargo de una raíz. Ese es el problema. Es lo mismo que la ira. Iraos, pero no pequéis. ¿Puede airarte? Claro que sí, pero no pecar. O sea, cuando es una raíz de la ira, ese es otro tema. Entonces espero que a través de lo que hoy damos a conocer de la oración, es muy importante alcanzar la gracia del Señor, pero hacerlo bien. Marcos 11:25 dice, cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra tu hermano, vosotros, dice, así como vuestro Padre que está en los cielos, perdone vuestras ofensas, para que así no perdonáis, para que así vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestra ofensa. Es necesario perdonar para que no se haga un obstáculo, pero se tiene que hacer, volvemos al punto importante, en el tiempo, en el momento de la sanidad. El perdonar no es una opción, sino una condición que nosotros tenemos que tener para que tu oración no sea un estorbo ante Dios. Hablo de raíz de amargura, hablo de raíz de ira, hablo de raíz de falta de perdón. Ahí es un estorbo. Pero todo es un proceso, porque el hecho de perdonar significa hacer la voluntad de Dios, de lo que nos diga, pero hay que saber en qué tiempo se tiene que hacer el perdón. Cuando no perdonamos, podemos ver aquí lo que hace el no tener perdón. Es como aguas contaminadas, aguas estancadas.
Arriba tenemos aguas limpias, lindas, hermosas. Hay vida, hay peces. Los peces se comen, o los que les gusta el pescado, los que les gusta pescar, la naturaleza. Se fijan que cuando hay ríos que fluyen, todo lo que está alrededor es hermoso. Hasta una piedra que esté ahí hermosa, hasta el pasto es hermoso porque el pasto florece. Pero vemos la foto de abajo, hay pasto, pero el pasto está marchito, está muerto. Hay piedra, sí hay piedra, pero no tiene vida, nada. Esa agua tiene moho, es contaminada, no se puede beber, no se puede tocar, es un agua contaminada. Asimismo es todo lo que estorba en nuestro vivir, todo lo que estorba en nuestra salud, todo lo que estorba en nuestro diario vivir, aún en el llamado, en el conocimiento, en el fruto, todo lo que es una falta de carencia de Dios, se volverá agua estancada. Todo lo que no tenga Dios será una agua estancada, aún persona, porque nos podemos relacionar con personas, pero de su interior no corren ríos de agua viva. Y ahí son personas que están estancadas en su espíritu. Por eso que nos vamos a encontrar en el caminar del Señor con este tipo de personas. Personas que no creen, personas que estorban, personas que no te ayudan a avanzar. Nos vamos a encontrar con este tipo de situaciones de personas, porque en el reino de Dios necesitamos conocer y entender cuál es la voluntad perfecta y agradable del Señor. Mateo 6:12, seguimos en lo que es el saber perdonar. Nos dice claramente: perdona nuestras deudas, en el rezo de la oración del Padre Nuestro, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto es muy importante, porque el perdonar significa estar en la comunión con el Señor. Perdona nuestras deudas. Y aquí no solamente está hablando algo de dinero, está hablando de deudas al mundo espiritual. Porque si alguien te hizo algo y tú todavía no lo perdonas, estás con una deuda. Entonces esa deuda se tiene que saldar. Toda deuda se tiene que trabajar. Se tiene que pedir la fortaleza para que Dios pueda interceder en el asunto. Toda deuda, carencia de amor, carencia de cariño, el no perdonar, es una deuda. Por eso que gloria a Dios por los que han entendido que hay que ayudar, que hay que perdonar, que fallamos, claro que fallamos, pero cuando hay más allá el amor hacia Dios, el amor a ayudar a esa persona a levantarla, entonces no hay deuda. No hay deuda que tenemos que saldar. Estoy hablando del mundo espiritual, sino que permanecemos constantes en oración, en clamor y en su ayuda. Primera de Juan 3:15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Qué importante este pasaje, porque muchas veces nos encontramos con personas asesinos de almas. Hay asesinos de almas, asesinos de personas que no tienen misericordia, que no dominan su lengua, no dominan lo que dicen. Y ahí es muy importante el tener cuidado con las palabras, que lo hemos hablado bastante en nuestras clases, de que se levanta cuando nosotros decimos una mala palabra. Y hay gente que no mide sus palabras, que solamente dice: no, que yo no tengo pelo en la lengua. Debería importarte tus palabras. A Jesús le importó sus palabras. A Jesús le importó que decía también la gente. Le dijo a sus discípulos: ¿qué dice la gente de mí? Le importó. Unos dicen, los discípulos dijeron: uno dice que eres Juan, otros dicen que eres el profeta, otros dicen que eres el Mesías. ¿Y quiénes dicen que ustedes que soy yo? Y ahí aparece el Pedro: tú eres el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios viviente. Pero es importante entonces en cuidarnos de las personas que son asesinas de alma, porque estos son inmisericordiosos, y más cuando tienen cargos, responsabilidades, le dan con todo, lo destruyen, tocan a los ungidos, atacan a las personas. No saben que a veces se meten problemas según la jerarquía, porque todo es un proceso. Por eso que es mejor, como decía David decía:
Júzgame tú, Señor, júzgame tú. No permita que yo sea enjuiciado por el hombre, porque la mano del hombre es inmisericordioso, pero la mano de Dios va a hacer juicio con justa medida, con justa medida. Y David decía, no quites de mí tu misericordia. ¿Por qué? Porque había visto en Saúl que la misericordia de Dios se alejó. La misericordia de Dios se apartó de Saúl. Y Saúl se volvió esquizofrénico. Le vino tormento, espíritu. ¿Por qué? Por no hacer la voluntad de Dios. Entonces, cada vez que nosotros permanecemos a través de estos espíritus, las personas no se dan cuenta que viven sumidos en una cárcel espiritual porque aborrece a su hermano. Es necesario sanarnos. El perdón te libera. La oración sin alineamiento es también importante a saber hacerlo, porque tenemos nosotros que orar con entendimiento y tenemos que también pedir algo, pero también tiene que ser con el entendimiento, tiene que ser con la gracia de Dios. Y a veces nos emocionamos tanto en que oramos y no sabemos que si realmente es así o no. Es como los que piden un trabajo. Oramos por las cosas que necesitamos, pero a veces no consideramos si esas cosas que queremos están alineadas con Dios. ¿Cómo es eso? Podríamos estar pidiendo fervientemente por una promoción de trabajo, fervientemente creyendo que Dios lo puede hacer, pero ¿será que después de tener esa promoción de ese trabajo te aleje de tu familia, te aleje de Dios, te aleje de la iglesia? Y ya como es tan bueno ese trabajo que ganas más dinero, pero a lo mejor no está alineado al plan de Dios. Significa que es bueno también orar y decir, Señor, pido esto, pero también que esté alineado a la voluntad de Dios, que esté alineado al plan de Dios, para que así no nos cause un estorbo en el mundo físico, en el mundo espiritual. Ya estamos terminando. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracia. Es lo que vamos a hacer. Cada día tenemos que orar delante del Señor, no estar afanados. Cada día tiene su propio afán. Por eso que en el hoy, en el presente, tenemos que considerar que en Cristo podemos nosotros permanecer en una comunión y orar creyendo. Por eso que es importante lo que oro, lo llevo a la mente, lo que hemos hablado hace poco en la enseñanza. Romanos 4:17, llamar las cosas que no son como si fuese. O sea, yo las llamo, pero también las visualizo en la mente. Yo lo creo, yo lo tengo, así va a ser, así será. Lo proclamamos con una convicción y con una seguridad de lo que pedimos, eso vamos a recibir. De lo que pedimos delante del Señor va a ser concedido. Entonces es necesario en que hoy, a través de esta reflexión, a través de la palabra, podamos entender que en Cristo necesitamos nosotros saber orar. Cómo orar, cuándo orar, cómo poder pedir. Siempre tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo porque realmente no sabemos orar.